Y bien, amigos, regresamos acá a la otra realidad, nuestro cuarto y último segmento de hoy, viernes 7 de febrero del año 2020. Este que te habla Andrew Álvarez en compañía del ingeniero Orlando Pla. Estamos acá en nuestro coloquio sobre todos estos asuntos interesantes por demás para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Una nota interesante surgió precisamente en la prensa durante el día de hoy, donde se menciona la nueva estrategia y la nueva tecnología de submarinos de la Federación Rusa, donde el almirantazgo ruso indica que los submarinos norteamericanos ya no van a tener un lugar seguro donde poder estar, ¿no?, ubicados. Es decir, que la nueva tecnología de guerra submarina de Rusia le permite ahora, ¿no?, enfrentar los dos flancos de los Estados Unidos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. A esto, pues definitivamente, pues el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el Departamento de la Marina de los Estados Unidos, pues tienen una respuesta que tiene que ver con la implementación de la nueva serie de submarinos norteamericanos que salen próximamente ya para combate. Los norteamericanos tienen dos series de submarinos, uno submarinos interceptores, que son los submarinos, los que cazan submarinos, los que cazan barcos, y otros son los boomers, que son los que conocemos, ¿no?, por los misiles Trident II, que son los que tiran los misiles nucleares, y ahora se añaden obviamente el uso de misiles cruceros con ojivas nucleares. Este señalamiento de Rusia va acompañado de un reporte del Departamento de la Defensa, del Pentágono, donde nos indica que ha aumentado, oiga bien, un 35% la presencia de submarinos rusos en el mar, en el Atlántico y en el mar Caribe. Es decir, en la región donde estamos acá en Puerto Rico, en los últimos 5 años un aumento de un 35% de la presencia de submarinos rusos. Esto definitivamente debe ser preocupante para la seguridad de los Estados Unidos, y máxime que usted sabe que desde el principio de este siglo pues se cerró la estación naval de Rupert Road, se cerró el polígono de Vieques, la presencia de la Marina en Puerto Rico es casi ninguna. Hace tiempo que no vemos a un barco de los Estados Unidos, un barco de guerra, entrar a la bahía de San Juan. El último que yo recuerdo fue un portaaviones, no me acuerdo si fue el George Washington, que estuvo por allá por Ponce hace varios años ya, bastantes años, hace más de una década. Y este tipo de situaciones, pues definitivamente tiene que poner a pensar a los norteamericanos cómo van a repotenciar sus defensas y su ofensiva en esta zona del Atlántico. Recuerde usted que la estación naval de Rupert Road era el punto específico, ¿no?, era donde estaba el comando de la Marina Americana para la flota de submarinos. En pocas palabras, la flota de submarinos de los Estados Unidos en el Atlántico y el Caribe partía de Rupert Road, no partía de Virginia, de Norfolk, de ninguna de esas bases, partía precisamente de Puerto Rico. Una vez se cierra aquí la estación naval de Rupert Road, pues entonces trasladan estas operaciones al territorio norteamericano, a los muelles norteamericanos. Ahora, la pregunta de rigor será, ¿volverán a realinear a Rupert Road? ¿Utilizarán parcialmente esta base nuevamente el Departamento de la Defensa? Si el Congreso lo decide o el Departamento de la Defensa lo quiere, sepa usted que parte de esa instalación, de lo que era obviamente Rupert Road, puede ser nuevamente habilitada para este tipo de operaciones. No hay nada que lo pueda evitar. Cuando lo quieran, lo pueden hacer. Entiéndalo usted para que sepa qué es lo que puede pasar. ¿Lo hará Estados Unidos? No lo sabemos. Ahora, de utilizar a Puerto Rico en el futuro y de utilizar las instalaciones que puedan haber en Rupert Road disponibles para la flota de submarinos, sepa usted que la actitud del Pentágono, la actitud del Congreso, la actitud del Senado y la actitud del presidente de Estados Unidos va a cambiar con Puerto Rico. Es importante que usted vea cómo longitudinalmente se ha usado a Puerto Rico como frente militar y cómo desde que se han ido cerrando instalaciones militares que son neurálgicas para la seguridad norteamericana y para el potencial nuclear de los Estados Unidos, hemos visto cómo ha ido cayendo obviamente todo lo que habían para beneficios económicos en Puerto Rico, desde la 936 hasta un sinnúmero más de otros estímulos económicos que habían para Puerto Rico. Siempre se ha dicho que la relación siempre de ayuda y del status quo político de Puerto Rico estaba casado con las instalaciones militares en la isla, con las operaciones de la Marina específicamente y en un momento dado, obviamente, con la Fuerza Aérea allá en Ramey Field. Así que nunca se ha descartado, esto es importante señalarlo, nunca ha descartado el Pentágono, nunca ha descartado el Navy volver a utilizar esa instalación en Ceiba, aunque sea parcialmente para este tipo de operaciones. Si los van a realinear por la presencia de los rusos en los mares del Caribe y del Océano Atlántico, por la presencia que puedan tener estos navíos
en áreas como Nicaragua o en zonas como Venezuela. Eso solamente lo sabremos en el futuro. Yo en estos momentos lo sé, meramente puedo mencionar el reporte que indica que hubo un 35% más de detección de estos submarinos y lo que dice la naval rusa referente a los submarinos norteamericanos y a los vulnerables que alegadamente dicen ellos que van a estar para ellos, que no va a haber protección ni en el Atlántico ni en el Pacífico. Orlando, ¿qué tú crees de esa situación, de esas menciones que hacen los rusos y de la posibilidad de realinear nuevamente Rupert Road o otra instalación en Puerto Rico? Bueno, de las entrevistas que se han hecho a los almirantes de submarinos rusos, después que cayó la pared de Berlín, ellos han indicado de que la fosa de Puerto Rico es uno de sus lugares de entrenamiento y que los submarinos rusos frecuentan áreas próximas a Puerto Rico en sus maniobras para ver cómo es que atacan a Estados Unidos. También sabemos de que aunque uno diga de que no puede haber ningún submarino, no va a haber ningún submarino que esté seguro en las costas de Estados Unidos, pues eso no tiene verdaderamente gran impacto, porque todos los submarinos desde que se inventaron en su punto más débil es cuando entran a puerto. ¿Están en superficie? Sí. Bueno, cuando tienen que entrar a coger comida, suministro, todo suministro. Eso. Y los marinos tienen que descansar unos cuantos meses y tienen que entrar una tripulación nueva. Pues ese es el punto donde siempre van a estar más vulnerables, porque el submarino donde está más seguro es cuando está sumergido en las profundidades del mar. En cuanto a tecnología, yo tengo entendido que todavía Estados Unidos mantiene la ventaja en los submarinos que son para cazar otros submarinos. O sea, los submarinos que cazan otros submarinos, Estados Unidos son más, en estos momentos son más caros que los submarinos que lanzan los misiles intercontinentales, porque tienen una serie de equipos adicionales para poder localizar y destruir el submarino enemigo. En cuanto al aeropuerto de Rupert Roads, yo creo que Andrew tiene razón en decir de que ese campo de tiro se puede reactivar, porque en estos momentos los cazasubmarinos, o sea, la tecnología para detectar y destruir un submarino, esa tecnología se ha movido a la fase aérea y no a la fase de que voy a enviar un barco a perseguir un submarino. Ya no son los destructores. Sí, ya, esa estrategia o esa táctica de mandar los destructores pues ya no se usa, porque saben que los destructores van a ser destruidos, ¿sí? Pero los aviones que no son detectados por el sonar de un submarino tampoco son detectados por el radar de un submarino, porque el submarino está bajo agua. Esa tecnología sí puede utilizarse para neutralizar un submarino enemigo que esté amenazando a la nación americana. Y digo nación americana porque estoy seguro de que a ellos no les interesa nada la nación de Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, chicos, si tú sabes... Pero tienes razón. Si yo estuviera en la Marina, estaría pensando en reactivar la base de Rupert Roads, la pista aérea. Oye, déjame decirte que cuando uno ve, por ejemplo, ¿te acuerdas? Hace años atrás uno veía la demarcación que tenía el proyecto Star Wars, ¿no? Que quería Reagan, y simplemente cubría Estados Unidos continentales, desde Alaska hasta Estados Unidos, y obviamente inclusive zonas de Canadá también, pero a Puerto Rico no caía en el perímetro de seguridad o defensa que iba a dar el Star Wars que originalmente Reagan había propuesto. En la actual Space Force habría que ver si nosotros caemos también en el rango de protección que quiere dar Space Force a los Estados Unidos, o Puerto Rico nuevamente queda expuesto en este tipo de cosas. Vamos a señalar algo, amigo, escuche bien, porque la importancia tal vez de tener una flota de submarinos aquí o una flota de aviones interceptores para submarinos o lo que fuese, todo lo que hay en la actualidad que se podría implementar allá en la estación naval de Rupert Roads. Mire, y esto, pues, ¿cómo te iría hablando? Es cosas que uno pues se pone a pensar. Puerto Rico siempre ha sido un blanco militar. Es algo que lo hemos hablado hasta la saciedad. Siempre ha sido un blanco militar. Durante la época de los años, desde la época de los taínos, ¿verdad? Los llamados caribes, que no eran caribes realmente, no era ni el nombre que tenían,
hasta la actualidad, siempre hemos sido deseados. Los holandeses quisieron invadir a Puerto Rico, los británicos, o los ingleses también cuando estaban los españoles. Siempre ha habido todo este tipo de situación con Puerto Rico por la posición geoestratégica que tiene, ¿no? Esa posición que tenemos ahí en la geografía. Durante la Primera Guerra Mundial, pues Puerto Rico, ¿qué pasó? Bueno, nos dieron la ciudadanía y mandaron a los puertorriqueños a pelear. Ya en 1918 ya estaban peleando los puertorriqueños en la Primera Guerra Mundial. Pero en aquel momento no había un peligro de invasión directa a Puerto Rico. Ya en la Segunda Guerra Mundial, y Orlando y yo hemos hablado de eso muchísimas veces, los submarinos alemanes estaban por aquí. Inclusive Hitler tenía planes para invadir Puerto Rico. Tenía planes, no solamente una vez eliminara a Gran Bretaña, pues obviamente el próximo paso iba a ser atacar a los Estados Unidos. Y el problema fue, obviamente, que Gran Bretaña no cedió y que se metió en el frente ruso y por ahí se acabó el evento. Pero lo que quiero decir con esto es que por etapas Puerto Rico ha sido un blanco militar. Una vez se tenían las bombas nucleares allá en Ramey Field, Puerto Rico era un blanco militar automático para los submarinos rusos que estuvieran en la década de los años 60, navegando las aguas del Caribe. Una vez se elimina Ramey Field, seguíamos continuamente siendo, obviamente, también un blanco nuclear por la cuestión de que estaba Rupert Roads, donde hay armas nucleares en tránsito. Así que durante la época de los años 50, 60, 70, 80, hasta el principio de los 90, éramos un blanco nuclear. Luego llegó la Federación Rusa, continuamos siendo un blanco nuclear mientras estuviera, obviamente, allí Rupert Roads. Se eliminó Rupert Roads, pues mire, no se equivoque, seguimos siendo un blanco nuclear. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los submarinos norteamericanos navegan con las comunicaciones que tenemos, ¿dónde? Allá en Isabela. La ultra baja frecuencia de Isabela es el sistema de comunicaciones de los submarinos norteamericanos en el Atlántico y el Caribe. Puerto Rico es muy importante en muchas cosas, por no hablar de situación de información de inteligencia o las instalaciones que pueden haber aquí. Orlando. Sí, pero yo no creo que le interesa mucho proteger el Capitolio. No, hombre, ¿qué Capitolio? Bendito. Ellos se protegen a ellos mismos. Oye, Orlando, te iba a preguntar algo. Hay una situación en Siria que está peligrosa, que estamos continuamente oyendo noticias de los turcos interviniendo, obviamente, en Siria, de que de hecho, ayer hubo un intercambio de disparos alegadamente con los rebeldes en la ciudad de Idlib, pero ahora aparentemente parece que la cosa se extendió hacia donde no se quería, enfrentar las fuerzas sirias y las fuerzas turcas. Pero como tú sabes, Erdogan anunció que quería invadir por lo menos entrar 50 millas dentro de Siria. Así es. Pues este caballero tiene 12 puntos de observación alrededor de la ciudad de Idlib. Y esos soldados que están en esas instalaciones de observación ya tuvieron durante los días pasados su primer conflicto armado con el ejército de Siria. No se ha dicho cuántos soldados murieron, cuántos sirios murieron o cuántos turcos murieron en esa confrontación militar. Lo que sí se anunció es que Turquía se está preparando para entrar al país con 150 vehículos, con armas, con municiones y con efectivos de las fuerzas especiales turcas. Una invasión. Sí, una invasión para así, alegadamente, ¿verdad?, proteger sus 12 instalaciones en Idlib. Pero recordemos que de repente este señor Erdogan dice que es el más santo del mundo y aunque está por el otro lado está despedazando a los kurdos. Sí, señor. Por otro lado quiere proteger a los rebeldes que están en Idlib, que es la última ciudad que le queda a Siria por conquistar. Y una cuestión que usted tiene que saber, una particularidad, es que Idlib está más cerca de la capital de Siria que Alepo, que está más lejos. O sea, que le urge a Assad poder controlar una ciudad que está entre la capital, entre Damasco, seguro, y entre Alepo, que es Idlib. Yo no sé a dónde va a llegar esto, pero el último artículo de periódico que yo leí dice que lo que va a suceder está en las manos de Putin. Es que Putin tiene relaciones directas con ambos presidentes. O sea, obviamente con Assad, Bashar Assad, y obviamente con Erdogan. Y Erdogan, que lo hemos mencionado muchísimas veces, ha ido cambiando gradualmente, más rápido que ligero, hacia el bando, obviamente, de las relaciones económicas y militares con la Federación Rusa. Putin
es un individuo, y hay que reconocerlo, ¿no? Yo le reconozco a este Napoleón ruso muchas cosas, y es que una vez se reúne alguien con Putin, decide inmediatamente comenzar relaciones económicas y comienzan, obviamente, intercambios inclusive tecnológicos con Rusia. Putin tiene esa capacidad, que no la tiene Trump. Pero es que esa aseveración de este artículo de periódico, que no me recuerdo si era el New York Times, lo que está indicando es que Estados Unidos y Donald Trump ya no pintan un pepino angolo en el agua. Ahora es Putin. Aunque todavía oficialmente se supone que Turquía sea un aliado de la OTAN, de la OTAN y sea un aliado de Estados Unidos, seguro. Pues el que va a dictaminar qué es lo que va a pasar ahí no es Estados Unidos, no es Trump, es Putin. O sea, que evidentemente otra prueba más de que Estados Unidos ha perdido toda su influencia en el país de Turquía. Estados Unidos siempre le llamaban el policía internacional, ¿verdad? Porque se metía en todos los conflictos, tenía controles sobre los diferentes países, por eso es que tiene la capacidad de tomar este tipo de respuestas de sanciones económicas contra países, individuos, corporaciones, todo, porque controla los bancos mundiales, los bancos internacionales. La Agencia Central de Inteligencia y el aparato norteamericano tiene un control sobre eso enorme. Pero, como ha dicho Orlando, y es lo que siempre discutimos acá, ha ido perdiendo poder, capacidad de influir en otros países, en regiones completas. Y esto pues determina una decadencia del imperio. O sea, el imperio está decayendo, le gusta el que no le guste, no, hombre, tiene que ver y tiene que conocer la historia del siglo XX, la historia del siglo XXI está dando corrido, cómo han cambiado, ¿no?, los parámetros en todas estas regiones del mundo y cómo ahora es Putin quien tiene obviamente el poder en la región de Siria y Turquía, una zona que es neurálgica para todo lo que está pasando en Oriente Medio y que extiende esas ramificaciones hasta el Líbano y que podría influenciar otras regiones más, inclusive a Egipto mismo. O sea que estas cosas pues nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente de que Estados Unidos ya no es quien toma la última palabra o quien hacía la presión final para que alguien cediese. Lo ha hecho en los últimos años con operaciones militares. Operaciones militares a control remoto con los ataques de dron selectivos, operaciones militares de invasión en el Oriente Medio, en Afganistán, donde quiera que pueda mandar tropas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Te pregunto yo a ti, a usted mismo, piense, ¿cuál ha sido el resultado de las operaciones militares a gran escala de Norteamérica? Estados Unidos se metió en Afganistán, ¿qué resolvió? Se metió en Irak, ¿qué resolvió? Se metió, aunque no directamente, pero sí envió aviones, se metió en Libia, ¿qué resolvió en Libia? O sea, vamos a buscar donde quiera que ha habido este tipo de operaciones de intervención directa y vea usted si no hay un caos, como por eso es que se llama nuestra próxima conferencia El mundo en caos, porque definitivamente lo que tenemos es un caos diplomático, una falta de poder, un vacío, un espacio por pérdidas de tratados económicos que han sido sustituidos por las potencias que son competencia para los Estados Unidos. Orlando. Oye, ya que acabas de mencionar la palabra caos, el Polo Norte está en caos. Ustedes saben que hace unos años atrás Andrew Álvarez le habrá anunciado a ustedes de que la corriente del Golfo está bajando de velocidad. Va a trancar. Sí, señor. Pues ahora resulta que se acaba de anunciar de que el Jet Propulsion Laboratory acaba de anunciar de que una de las corrientes más importantes del Polo Norte está acelerando. Esta se llama la corriente Beaufort-Girard. ¿Qué importancia tiene esta corriente? Esta corriente es una corriente que es producida por el viento que azota el Polo Norte. Y estas aguas que son parte de esta corriente marítima es la que hace que el hielo se derrita. Y si está acelerando, significa que el hielo se va a descongelar mucho más rápido. Así que esta es otra de las consecuencias del cambio climático. Como le dijo a usted Alejandro en el año 2018, de que se había registrado de que ya la corriente del Golfo está bajando de velocidad, pues ahora tenemos esta otra corriente debido al cambio climático que está subiendo de velocidad. Y otra de las cosas que está trayendo este cambio climático, que se están descubriendo virus casi todos los días, virus milenarios que estaban debajo del hielo, es que ahora están encontrando unos tipos de virus que no concuerda su material genético con nada conocido.
Son de otra era, Sí, son de otra etapa. De otra era. No tienen relación inclusive con los virus que tenemos en la actualidad. Y si usted tiene una mentalidad mágica, pues puede decir que son virus extraterrestres. Bueno, eso es otra discusión. Sí, otra discusión, ¿verdad? Pero realmente hay cosas que están sucediendo en el mundo. Esto que del colapso sistemático global, ¿no? De todo lo que pueda pasar aquí, cómo sistémicamente los ecosistemas van a colapsar junto con el clima extremo, cambio climático, agotamiento de recursos, el efecto de la pérdida de agua dulce que viene de todo esto y obviamente el impacto directo a la agricultura, a los medios de producción agrícola, a la alimentación humana. Todo esto es una debacle. Cuando uno ve las proyecciones del futuro, no, el futuro, la tecnología y todas esas cuestiones promisorias que nos dan, y usted lo compara con los datos que actualmente se están consiguiendo, no con suposiciones, sino datos, hechos, números, estudios. Lo que se ve no es bueno. Por eso es que este programa hay gente que, ustedes son tan poco optimistas, que piensen en la metafísica, en la maravilla. Por favor, no se me preñe ideas bobas. Aquí la realidad estamos bregando con hechos materiales, sólidos, concisos, no con la especulación del tal vez, a lo mejor, quién sabe. Y eso es sumamente peligroso lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Y se une esta cuestión con como ha dicho Orlando, con el cambio climático. Esta cuestión se une con el colapso de los ecosistemas. Esto se une también con los cambios en las migraciones de los animales. Si cambian las migraciones de los animales, cambia la biodiversidad, se afecta a la flora, porque los pájaros que migran llevan polen, llevan semillas a otras partes del mundo. Obviamente usted lo sabía. Los mamíferos, tanto marinos que migran, como los mamíferos de tierra, como los insectos, todo esto, los reptiles, los anfibios, todo esto está en migración continuamente de lado a lado, norte a sur, este a oeste del planeta. Todo eso está cambiando, incluso las migraciones de pájaros que se afectan por el cambio de los polos magnéticos y tantísimos otros asuntos de impacto. Eso está pasando en el planeta, hay un cambio radical. ¿Es causa humana? 1% de esto definitivamente tiene que ser por el efecto humano, porque la especie humana es la especie que más puede impactar el medio ambiente del planeta. No existe otra forma de vida sobre la faz de la Tierra que pueda impactar el medio ambiente, que pueda afectar el clima, que pueda afectar el agua y la tierra como la especie humana. ¿Por qué? Pues por su facultad de ser, como he dicho yo, un alquimista, ¿no? De transformar materia, de transformar energía y materia, de transformar los medios, de hacer compuestos químicos, de romper cadenas naturales de elementos, de alterar la genética, de alterar el medio ambiente total y completamente este planeta. Ninguna otra especie lo puede hacer. Nosotros lo hacemos y somos antinatura en ese sentido. Así que tenemos lamentablemente que enfrentar esa situación. Antes de irnos y de pasar hablando para despedirnos todos, recordarles que nuevamente el sábado 22 de febrero, 8 de la noche, estaremos en Ponce, en Red Door Bar and Grill, presentando El Mundo en Caos. Y todo esto que estamos hablando aquí, en estos momentos y mucho más, va a ser presentado de forma audiovisual. Lo vamos a analizar y a discutir a profundidad, completamente audiovisual. El sábado 22 de febrero, 8 de la noche, Red Door en Ponce. Teléfono contacto para separar tu espacio, 787-579-8600. Apunta, 579-8600. Orlando. Mira, Andrew, para aclarar, yo no estoy diciendo que los virus lleguen en un platillo volador con enanitos verdes. No. Estoy diciendo que como son antiguos, milenarios, claro, pudieron haber llegado en meteoritos, en cometas o en el polvo del espacio, el polvo cósmico que cae diariamente a la Tierra. Ese es el principio de la panspermia, que también puede ser lo que traiga acá esa variedad de virus desconocidos para nosotros. Llegamos al final, saben que me pueden encontrar en YouTube, en Orlando Pla, todos juntos. Bien, mis amigos, gracias Orlando por estar con nosotros acá. Orlando siempre tiene su canal de YouTube. Vea lo que Orlando nos presenta por ahí, siempre un análisis de situaciones importantes y de temas que son interesantes por demás. Y agradecemos a ustedes por su sintonía esta noche nuevamente. Los espero en Ponce el día 22. Y a la misma vez también pueden entrar en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chaldón, donde podrán ver este programa editado directamente por el webmaster Carlos Figueroa. Mi página oficial, Andrew Álvarez Chaldón, página oficial. Recuerde que la vieja página Andrew Álvarez Chaldón PhD está hackeada. Se lo llevaron disque alegadamente unos vietnamitas. Allí, si usted quiere ver cómo hacer, qué sé yo, una redadera o cómo sembrar rositas para la mañana, allí le explican cómo hacer esas cosas. Acá lo nuestro es, ya usted sabe, hardcore. Gracias a nuestro técnico esta noche acá, nuevamente el rookie Héctor Colón, y a Orlando Pla. Orlando, gracias como siempre por estar con nosotros, y ustedes que son la razón de ser de la otra realidad. Te lo voy a decir de esta manera. ¿Sabes qué? Sayonara.
Gracias, mis amigos, por haber estado con nosotros un viernes más acá. Gracias por el apoyo, como siempre. Orlando, se despide de sus amigos, seguro que sí. Así, por allá escondido, en aquel rinconcito debe estar el rookie. Ahí se ve la cabeza, aquella cosa que se mueve por allí. Gracias, mis amigos. Hasta la próxima. Durante la semana nos comunicamos. Gracias por el apoyo. Buenas noches.